momento clave, clave en lo macro. Yo sé que me incluyo, hay temas que uno no maneja, pero no es muy difícil darse cuenta que si vos pedís y no pagás, volvés a pedir, seguís sin pagar, volvés a pedir, seguís sin pagar, en un momento te van a dejar de prestar, y es más, cuanto más... Estamos escuchando que detrás, eso, ahí está. Entonces, cuando vos seguís sin cumplir y vas a ir a buscar prestamistas donde te van a cobrar una tasa mucho más alta porque vos no calificás, como cuando vas al banco. Ahora, después yo no me puedo quejar de que me cobra mucho interés porque no califico. O sea, soy un vivo bárbaro. Pido, mal gasto y sigo pidiendo. Mal gasto y sigo pidiendo y sigo de fiesta. Claro, así vive la Argentina desde hace muchos años, lamentablemente. Yo no sé nada de esto, el que sabe es Javier Milei y lo tengo acá. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar Más aquí. o menos, gracias, más o menos va por ahí la historia. Argentina sigue pidiendo, gastando, mal administrando y después nos quejamos. Bueno, de hecho es tan así, Argentina de conformar el nuevo default, Argentina ya sería el máximo defaulteador de la historia. Desde mi punto de vista de la historia moderna, ¿no? Digamos, estábamos cabeza a cabeza con Ecuador, ahora, digamos, estamos para... igual técnicamente en rigor Argentina ya entró en default porque cuando reperfiló no te cumplió el plazo, por lo tanto eso es un default. Y la verdad es que la negociación parece bastante complicada también, Default ¿no? significa no cumplo, no puedo pagar. Claro, exacto. O sea, vos un instrumento de deuda tiene tres características. Lo que tiene que ver con el capital, con los intereses y el momento en el cual se debe pagar eso. Si vos incumplís, eso es un default. Lo que pasa es que como hay cláusulas que permiten remediarlo, por decirlo de alguna manera, y tenés un periodo por el cual, digamos, lo podés arreglar, es por eso todavía no estamos declaradamente en default, pero me parece que esto es una cuestión de tiempo, porque aun cuando... Para mí la negociación viene mal, ¿no? Digamos, la de Guzmán viene mal porque básicamente es una propuesta unilateral, donde básicamente te están diciendo va a haber quita de capital, va a haber quita de intereses, va a haber extensión de plazo, y lo que es peor de aún es cambio de regulación, cambio de jurisdicción. Con lo cual, digamos, o sea, si vos entras a la jurisdicción argentina, mañana vienen, te dicen que no te pagan y no te pagan, o sea, por eso, digamos, nadie en general Ahora, trata... parece simple o te la quieren vender simple. Yo digo, yo te debo dinero y no te pago, no te pago. Llega el momento del vencimiento, te digo, bueno, Javier, te voy a pagar, pero en vez de 100 pesos que te debo, te voy a pagar 80. Y te lo voy a pagar de acá. Vos me mirás con esa cara, me decís, Eso es un Eduardito, default, eso es un default. está Por bien, eso, pero no es tan sencillo que vos me digas, bueno, está bien, vos podés decirme, no, yo quiero 100. bueno, es que justamente está muy bueno como lo planteas, porque la propuesta que hace Argentina, a ver, vos, por eso es tan importante, si te están proponiendo una quita de capital, una quita de intereses, ¿sí? Una extensión del plazo y cambio de jurisdicción, eso es un default brutal, o sea, el instrumento que vas a canjear vale muchísimo menos. Además, en la estrategia que propone Argentina, durante 4 años no pagaría, porque supuestamente primero va a crecer para después poder pagar. En realidad, digo, primer punto, si vos sos un tenedor de bonos, te están haciendo una quita salvaje, por lo tanto, para vos es mucho... Si vos entrás durante 4 años no te pagan. O sea, y como en realidad ni siquiera es consistente el programa, porque ni siquiera tienen una hipótesis de superávit primario, con lo cual, además, muy difícilmente Argentina pueda crecer, porque Argentina no crece desde el 2011. En términos per cápita está 15% abajo y ya llegó a los niveles del 2007. Entonces, esto no es menor, porque si vos, por ejemplo, Argentina creciera y Argentina pudiera tener una tasa de interés del 8%, o sea, supuestos muy agresivos, en especial si hoy el riesgo país es 2000, en especial si el bono corto tiene un riesgo país de 18.000, pero al margen de todo esto, si vos creces, tendrías que tener un superávit primario de 3,5 puntos que hoy no tenés. Y no solo eso, pero como Argentina no crece, necesitas 8, con lo cual no te da los números. Aparte lo de Guzmán Ahora, es una... trato de ponerme del otro lado, ¿no? Digo, si vos, a ver, ¿cómo me estás garantizando? Y acá está lo que vos planteas. Es que no dan los números. No dan los números. Es decir, entonces, es que, bueno, por eso, digamos, el acreedor te diría
que lo mejor que puede hacer es litigar. Porque aparte, a ver, si Argentina durante 4 años no te paga, no va a crecer, porque con esta idea de que se crece incentivando el consumo, no funciona, porque, Eduardo, dice, no, bueno, vas a mover la economía con el consumo. Si vos no tenés ingreso, ¿qué vas a gastar? Claro. Es decir, vos antes tenés que me voy producir. a endeudar, gasto endeudándome. Sí, aún más. pero, ¿Y después? ok, bien, me encanta este punto. Entonces, suponete que vos te endeudaste, ahora consumiste. Ahora, la pregunta es, ¿y con qué generas ingresos para repagar tu deuda? Exacto. Entonces, me parece que... Ahí está hablando Kicillof, lo que está diciendo es la deuda es impagable. Bueno, Ahí eso está. es A ver cierto. si lo tenemos en vivo, vamos a escucharlo juntos, porque está hablando ahora en directo, ¿no? Bueno, cuando lo tengas vamos, vamos porque entre otras cosas dice la deuda es impagable. Está hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque hay dos temas, está la provincia y la nación. ¿Arrastra la provincia a la nación? Bueno, la provincia tiene digamos, es como un leading case, ¿sí? O sea, es un caso que te anticipa lo que va a venir. Pero me parece que la situación de la provincia es mucho más delicada que el caso de la nación. Y, a ver, yo voy a decir esto, no hace falta que explique que yo estoy en las antípodas ideológicas de Kicillof, detesto profundamente su pensamiento en economía, ¿sí? Lo aborrezco, ¿sí? Me parece lamentable. Pero ojo, porque la situación de la provincia de Buenos Aires es muy delicada. Primero porque el gobierno de María Eugenia Vidal en materia de deuda ha sido un desastre. Es decir, a lo largo de los 4 años nunca tuvo superávit primario. Obviamente, ¿cómo lo financió? Lo financió con endeudamiento. Lo que pasa que algunos payasos que militan con las focas amarillas dicen, no, pero la deuda en dólares no subió. A ver, primero, si vos tuviste siempre déficit, la deuda debió subir. Si no subió, ¿sabes por qué no es que subió? Porque mucha deuda la tomaron en pesos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Con la devaluación brutal que hubo, claro, digamos, eso te permitió que no subiera en dólares. Pero cuando vos tomás lo que representa la deuda en términos del PBI de la provincia o la deuda en términos de los ingresos o ratios como eso, está absolutamente disparatado, con lo cual técnicamente es inviable. A ver qué está diciendo, ahora sí lo tenemos, a ver qué dice. Dice, el peso de los vencimientos de deuda se duplicó. A ver. Millones de pesos de deuda íntegramente producida por la etapa pasada. Entonces, esos 220.000 millones de pesos que tenemos que pagar representan 15% de los fondos de la provincia. Esos vencimientos, lo digo rápido, pero para que tengan una idea, hoy estamos hablando acá de un vencimiento de capital de 15.000 millones de pesos. Pero en el mes durante todo el mes de marzo vencen 6.700 millones de pesos. Durante abril, 17.000 millones de pesos. Durante junio, 2.500 millones de pesos. Este es el esquema de vencimiento que había cuando asumimos la gobernación en la provincia. En el mes de junio, vencen 63.000 millones de pesos. En julio, 25.000 millones de pesos. Bueno, hay números. ¿Qué interpretas? Pero fíjate, a ver, lo que él te está diciendo, era lo que yo te estaba explicando, que en realidad es cierto, los dólares que debe la provincia son los mismos, pero tomó mucha deuda en pesos que se licuó. Pero que esa relación, que ahora que los dólares sean los mismos, significa que vos tuviste un salto del tipo de cambio enorme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tomás los indicadores en términos de ingreso, ¿qué es lo que te está diciendo? Se le fue a las nubes, o sea, no le dan los números, o sea. Y acá lo que hay que tener claro es que este problema que enfrenta Kicillof lo habría enfrentado Vidal, lo habría enfrentado Scioli, lo habría enfrentado Cafiero. O sea, él sabía lo que se venía. Claro, ¿sabes por qué? Porque la provincia de Buenos Aires está quebrada técnicamente por culpa de la coparticipación. Eso es así, O sea, ¿por qué? Porque aporta 40 y le devuelven 24. No da, o sea, y la están destrozando. ¿Qué pasa? Vos, para cambiar la coparticipación en el Senado tienen que votar todos a favor. No es que pero hay muchos que tienen el interés ahí, entonces la mía no la toque. Por ahí anda la cosa. Los cambios que quiera, Germán, pero la mía no la toques, Y lo que pasa. Bueno, por eso, digamos, o sea, están fundiendo la provincia de Buenos Aires. Pero, digamos, o sea, yo
lo que digo es lo siguiente. Si yo estuviera en los zapatos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, aviso que voy a decir algo fuerte. Yo denunciaría el pacto de San José de Flores. ¿Por qué? Porque el pacto de San José de Flores, que es uno de los pactos que hacen a la Constitución, cuando vos, viste que el preámbulo dice en cumplimiento de los pactos preexistentes, que son las cosas que ceden, digamos, entre la provincia de Buenos Aires y la nación para llegar a Germán, ¿viste para llegar al armado. Sí. Bueno, explícalo vos, Es lo vas abogado, a explicar mejor ¿viste? que yo. Claro. Bueno, por ese pacto, la provincia de Buenos Aires se podría escindir y hasta tener su propio ejército y su propia moneda. Por lo tanto, si yo fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o me cambian la coparticipación, O me separo. O me separo, obvio. Cosa que el mundo ya lo está probando. Por eso, ¿no? Algo se había dicho en la ciudad de Buenos Aires en algún momento, ¿te acordás? Sí, la ciudad. Bueno, ¿sabes qué? Si se no me escindiera, pinchen tanto, dice, si se porque- escindiera la provincia de Buenos Aires, automáticamente la capital vuelve a pertenecer a la provincia de Buenos Aires, que es claro, que es una parte cedida por la ¿Lo provincia de tenías Buenos en cuenta Aires. esto, Germán? Tal cual. Y lo que dice Javier es muy cierto en cuanto al preámbulo. Hay que remontarse al contexto histórico. Justamente en cumplimiento de los pactos preexistentes eran regulaciones domésticas, si se pueden llamar, para luego, cuando se sentaron los basamentos de la Constitución, todo ese cuerpo legal del momento se puso sobre la mesa y se dictó una constitución global que regule en los hechos la totalidad del Fíjate, territorio. ahí está diciendo ahora Kicillof, dice, Macri sabía que si seguían pidiendo nos íbamos a la mierda. Es lo que dijo Macri en Villa Langostura. Bueno, pero, a ver... Pero eso es a nivel nación, no es provincia. Bueno, pero es que la provincia de Buenos Aires tampoco hizo el ajuste. Es decir, la provincia de Buenos Aires, durante los 4 años de gestión, tuvo déficit primario. Todo el tiempo. Entonces, vamos. Ahora, Javier, a ver, y esto es bien llano para aquellos que nos están escuchando. Digo, es simple. Si yo entran 10, gasto 15, entran 10, gasto 20, siguen entrando 10 y entro... en algún momento, 2 más 2, 4. De eso se Es trata. así de simple. Es así de simple. Por eso, también, ¿sabés que va al fracaso la negociación de Guzmán? ¿Ah, sí? Claro, porque vos ¿con qué pagás la deuda? La deuda se paga con el superávit primario de acá a la eternidad, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces vos te tenés que sentar frente a los acreedores y le decís, bueno, este es mi programa fiscal, este es el programa fiscal que puedo cumplir. Primero eso. Claro, y con esto entonces yo te hago una oferta. Acá fue al revés. Te hago la oferta y no te explico cuál es mi programa. Claro, exacto. No, acá te voy a sacar esto, te voy a sacar esto, te voy a sacar esto. El programa, bueno, no sé, después durante 4 años te corres y yo voy a crecer. Y eso está mal porque creen que, a ver, el error, ¿sabes dónde está? En que creen que el gobierno de Néstor Kirchner fue un éxito porque no pagaba la deuda. Y que pagó el fondo, tomá, te pago, ¿no? Sí, En su ese que momento canceló. Canceló allí. Sí, que fue una pésima decisión financiera porque era un endeudamiento a muy baja tasa y saliste a tener que colocar deuda de modo indirecto. Y vía porque fue un Venezuela mensaje ideológico más que... Sí, claro, pero perjudicante. tenías deuda al 3% y saliste a tomar deuda al 15%. A Venezuela. Vía Venezuela, claro. O sea, un papelón, o sea, financieramente un espanto la decisión. Entonces, ¿qué creen? Que como entonces Kirchner no pagó deuda, eso fue lo que le permitió expandirse. Eso es falso. En realidad lo que vos tuviste es lo que se llama una recuperación cíclica. Argentina venía de una situación de un muy fuerte apretón monetario. Cuando vos terminás saliendo de la convertibilidad, hubo una corrida previa, ¿no? Esa corrida, ¿vos qué hacías? Vos ibas y retirabas tus depósitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y con eso te comprabas dólares. Entonces la cantidad de dinero en la economía se achicaba. Al darse esa fuerte contracción de la cantidad de dinero, se contrajo la demanda y como los precios no bajaban a la misma velocidad, se generó una brutal recesión que terminó en una crisis colosal. ¿Qué pasa? Una vez que vos salís de la convertibilidad, salta el tipo de cambio, te queda por las nubes, lo fijan y empiezan a inyectar pesos, ahí tenés la recuperación cíclica. Fíjate que el kirchnerismo tuvo, en los primeros 4 años se expandió al 8%, promedio, con una inflación del 10%, promedio. Sí. En la segunda parte, la expansión fue al 4, con una inflación de 20, y la última parte fue 0, con
una inflación de 30. Es decir, el proceso estaba agotado, era una típica recuperación cíclica. Entonces, querer apuntar a eso es un error conceptual muy grave. ¿Cómo se le dice? Porque, a ver, hay empresarios que se sientan con el gobierno ahí. ¿Dónde está la recuperación? ¿Por dónde vas a recuperar la economía argentina? Bueno, porque ahora te dice, hay mucha gente en la costa, hay mucha gente, digo, pero o es de economía negra que nadie contabiliza, o se están pero igual hay todo y después vemos cómo pagamos. Igual hay una inferencia. La economía en negro está inferida en las cuentas nacionales. Está contabilizada. Claro, se la infiere, hay métodos para inferirlo. Ok. Pero ¿qué salta, no? ¿Qué economía negra tenemos? 30%. ¿Sí? ¿No es poco? No, es un montón. Es mucho. Es mucho. Pero, entonces, primer punto. Primero, hoy tenés un problema de que la capacidad de producción en Argentina se viene cayendo porque Argentina se comió el capital. Cuando vos saliste de la convertibilidad por un problema de la corrida, tenías mucha capacidad instalada y tenías margen para darle rosca a la demanda por el problema monetario. Hoy vos no podés hacer eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es, no es cierto que vos no pagando los intereses sea expansivo, porque en realidad Argentina tenía déficit primario. ¿Me comprendés? Entonces, como Argentina tenía déficit primario, no es que tenía un superávit que entonces, digamos, con algo pagaba intereses y así roleaba. No, la deuda, no. Argentina no podía pagar no solo el capital, sino que no pagaba los intereses, porque tenía déficit primario. Entonces, o sea, esa estrategia de creer que vos, dejando de pagar la deuda... Cuando vos decís tenía, estamos hablando de qué periodo. El gobierno de Macri. Macri, el gobierno de Macri, claro. Es decir, entonces, vos hoy querés decir, no, bueno, entonces voy a expandir porque no pago la deuda. No es así, porque vos ya tenías déficit primario, o sea, no vas a... ¿Y por qué nos revientan a impuestazos entonces? Bien, ahora? ese es... Porque uno dice, me estoy sacrificando más el 30%, más esto. Sí, ellos no, ¿eh? No, por supuesto. Ellos no, porque si vos te vas afuera pagás el dólar con 30%, pero los políticos y sus familiares no. Ellos no, por eso ese es otro tema muy interesante. La jubilación es el mismo problema, ¿no? Beneficio con la plata nuestra. Ahora, digo, ¿y para qué sirve? ¿Por qué nos apretaron con impuestos? ¿Para qué? A ver. Para pagar deuda, no. Lo que pasa es que el problema central de Argentina tiene que ver con el déficit fiscal. Sí. Y si vos no ponés las cuentas fiscales en orden, el día que te cortan el financiamiento, ¿con qué lo vas a financiar? Lo vas a financiar con emisión monetaria. Entonces vas a tener un desastre monetario. ¿Están emitiendo ahora? Sí. Lo que pasa es que en enero hicieron una trampa. Esterilizaron en la fecha de cierre del mes, entonces te parece que la cantidad de dinero cayó en enero, pero a ver, la cantidad de dinero cayó, ponele 450.000 millones de pesos, pero digamos, pero chuparon 2.150 billones, o sea, digo, entonces cuando vos haces la diferencia... Expandieron un montón. O sea que emitieron. No, ¿qué te parece? O sea que te bajaron, ahora seguimos con tu respuesta, pero te bajaron la tasa de referencia del central y encima emitieron. O sea, una combinación. No, lo que pasa es que después esa plata te la tomaron a fin de mes. Ajá. Entonces a vos el número te queda menos 4.58, pero digamos, tomaron a última parte de mes 2.100. Hacen un laburo. No, por eso, esto por eso, vos lo tenés que mirar porque es pura cosmética. Sí. Y es más, el cambio hacia instrumentos más largos, a mí me da a pensar que en la primera de cambio no descartan hacer un plan Bonex. ¿Qué significa qué? Que no le devuelvan la plata a los bancos. O sea, termina donde eso. Que después no le que los bancos no le puedan devolver la plata a la gente. Y también te pueden tocar los dólares. Ustedes escuchen lo que dice Javier, porque para. Yo lo conozco hace un tiempo y siempre te digo lo mismo, y cuando no estás lo digo también. Lamentablemente, todo lo que él va anunciando después se cumple. Lamentable, porque es triste para un país. Sería bueno que puedas decir, no, de acá a 6 meses, de acá a un año, las empresas van a empezar a laburar. Sobre el segundo semestre. Decime. Vas a ver que este primer semestre fue fabuloso. O sea que vamos a estar peor. No, ¿qué te parece? Obvio. No hay consistencia. Cuando vos, por ejemplo, o sea, ya vimos que no hay consistencia fiscal. Ya vimos que la economía viene cayendo desde el 2011 en términos per cápita. Estamos 15% abajo. O sea, ya caímos al nivel de 2007. Argentina está imposibilitada de crecer.
ahora, digamos, este gobierno quiere crecer con un impuestazo. Es decir, es como que vos querés ir a correrle a Usain Bolt, ¿sí? Y para... Con zapatilla nueva, nada más. No, Sin entrenar. No, pegándote un tiro en el pie. Ah, bueno. Se te va a hacer un poco más difícil. Esto, digamos, en realidad están pegándose a los dos, amputándose una pierna, qué sé yo. Pero, ok. Fíjate esto. Por otra parte, la apuesta de este gobierno, por eso es que yo, digamos, siempre, digamos, saco espuma contra los keynesianos, porque son unos brutos. La idea es esta, que te cobran impuestos, pero redistribuyen el ingreso hacia gente que tiene una mayor propensión marginal a consumir. Es decir, que de cada mango que recibe, gasta más. Es decir, entonces, ¿qué pasa? El multiplicador, conforme va creciendo la propensión marginal a consumir, va creciendo. ¿Sí? De hecho, si tiende a 1 la propensión marginal a consumir, el multiplicador tiende a infinito. Eso quiere decir que cuando ellos hacen esa redistribución, apuntan que el multiplicador crezca tanto que que tirando unos mangos, automáticamente el PBI vuele. Pero o sea que la gente va a comprar más carne, más cebolla, más auto, más bicicleta, claro. Entonces el empresario frigorífico, esa es la idea. Sí, ese es el versito que... Pero eso es lo que quiero mostrar. Pero vos fíjate que en el límite, si eso fuera realidad, que el multiplicador tiende a infinito, entonces el PBI va a tender a infinito. Y la realidad es, ¿cómo haces para crecer tanto el PBI sin inversión? Es una inconsistencia. Es una inconsistencia matemática. Es decir, porque el multiplicador implica violar la restricción de presupuesto. Es decir, porque si fuera así, vos conseguiste la fórmula de llegar al infinito sin invertir un mango. ¿No? Te das cuenta que es ridículo. Sería fácil, ¿no? Sería muy simple. Claro. ¿Sabés quién lo probó esto? Pratt Guy. Cuando hizo la reparación histórica... ¿Qué es lo que apuntó? A levantar el multiplicador y que ese multiplicador le generara tanto aumento de ingreso que aumentando el gasto el déficit fiscal le cayera. Y eso es una pelotudez del tamaño de una casa. ¿Terminamos dónde? En el Fondo Monetario. Y sí. O sea que hoy, si pensás, se va a vender más, ¿por qué ves que hay tanta gente en la costa y hay consumo ahí en la costa? Bueno. ¿De dónde sacaron la plata? No, porque... ¿O no estábamos tan en la... ¿Qué pasó? No, porque había gente que se iba a ir afuera... Sí. Y vos le subiste los costos, un 30%, se quedaron en Argentina. Entonces empezaron a gastar ahí. Ajá. Pero, ok, es cierto, digamos, vos ahí decís, bueno, entonces, al final, esto qué funciona. Bien lo que hice, qué bien claro. lo que hice. Pero ¿qué pasa? Como vos metés presión sobre los precios internos, ¿qué pasa? Se te aprecia la moneda y te vuelan las importaciones. Y ahí es donde pones traba en las importaciones. Y ahí es donde... digamos, te empiezan a caer las reservas. Entonces, ¿qué necesitas? Recrudecer el cepo. Y cuando recrudeces el cepo, ¿qué pasa? La señal de precio no funciona, entonces la economía, en lugar de coordinar, descoordina. Y estás cada vez peor. O sea, la olla de presión por algún lado... es cada vez más grande, claro. Va tapando un agujero, el otro, por algún lado va... Exacto. Claro. A ver, digamos, ¿qué es lo que...? A ver, los planes de estabilización pueden ser transitorios o permanentes. Obviamente que todo el mundo busca que sea permanente, pero vos para que sea permanente tu programa de estabilización, que sea exitoso, tiene que ser consistente, es decir, que el gobierno pueda repagar su deuda. Una vez que vos tenés cerrada esa consistencia, automáticamente todo el resto de la macro la vas acomodando. ¿Sí? Entonces, ok, ya sabes que no tiene consistencia. Entonces, sabes que este programa es transitorio. ¿Qué es lo que vos podés ver? Que como todo el mundo se veía venir los controles de precios, ¿qué pasa? Aumentaron, en la última fase de Macri adelantaron la suba de precios. Entonces hay un colchón. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuándo se termina este programa? Cuando vos te agotaste el colchón, que lo vas a ver con escasez y con suba de los precios que están fuera de los precios cuidados. Y lo otro que vas a ver es el deterioro de las cuentas externas. Tengo qué lástima, ya tenemos que ir a las noticias. Te dicen, viste, un 3% de inflación. Ok, yo que no soy economista, sentido común, pero me pisaste las tarifas, me pisaste el combustible, me pisaste los peajes. Es una locura igual, 3% con todo pisado, cuando le sueltes la posibilidad de aumento a todo eso, ¿a cuánto se va a ir la inflación? No, pero aparte, no solo por la inconsistencia de trabajar con ese tipo de acuerdos que nunca funcionaron, sino que además lo más interesante es que con
cuando vos lees los lineamientos de la política monetaria del Banco Central, te están diciendo que te están metiendo adentro del tren fantasma, pero en lugar de encontrarte con todos esos monstruos que son muñecos, no, son de verdad y te van a hacer pelota. Bajan la tasa de referencia del central, pero los bancos tenés 230, 250% en la deuda de tarjeta de crédito. ¿Por qué es eso? Porque por más que haga artilugios violentos el Banco Central y tratando de cocinar la tasa de interés, la realidad está en el la otro realidad lado. está del otro lado. Gracias, Javier. Un placer enorme, Gracias, Eduardo. Javier Milei. Ya volvemos.